Muy bien, continuando con la probabilidad, vamos a pasar a lo que es distribución de probabilidad. Bueno, ¿qué es una distribución de probabilidad? Como hemos visto en el video anterior, el cálculo de la probabilidad nos arroja un valor numérico que está comprendido entre 0 y 1 para un evento. Entonces, si se realizan varios experimentos, vamos a tener diferentes eventos, diferentes resultados, vamos a decir, que conforman el espacio muestral. Y cada uno de estos eventos están asociados con una probabilidad. Por ejemplo, si estamos analizando las calificaciones de los estudiantes, entonces los eventos van a ser calificación 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada uno de estos eventos tiene asociado una probabilidad dependiendo de la cantidad de estudiantes y la cantidad de veces que se observa el evento en el grupo. Entonces vamos a tener una probabilidad para la calificación 1, una probabilidad para la calificación 2, 3, 4 y 5. Y a este conjunto se le llama distribución de probabilidad. Es como un conjunto también, o sea, es un conjunto. Dependiendo de la variable que se está estudiando, calificación sabemos que es una variable cuantitativa discreta porque no puede asumir valores decimales. Entonces existen distribuciones teóricas para esta variable. Se llama una variable aleatoria discreta, muy similar a lo que ya vimos sobre clasificación de variables. Pero también existen otras variables, por ejemplo, si hablamos de estatura, que es una variable cuantitativa continua, entonces la probabilidad asociada a esta variable, que es una variable aleatoria, porque si se realiza un experimento de seleccionar a una persona al azar, entonces ya estamos hablando de una variable aleatoria. Entonces también tienen una probabilidad asociada, con la diferencia de que vamos a tener ya una distribución de probabilidad para variable continua, lo que significa que va a haber infinitos valores de la probabilidad, porque sabemos que en los decimales entre un número entero y otro número entero existen infinitos decimales. Bueno, entonces tenemos dos tipos de distribución. La distribución de probabilidad para variables discretas y para variables continuas. Esta primera distribución que vamos a analizar es la distribución binomial, y la distribución binomial es una distribución discreta en donde el evento puede tomar solamente dos valores. Por ejemplo, en un ítem de verdadero y falso, entonces los eventos pueden ser verdadero o falso, no hay otra opción. Entonces son dos valores nada más, se refiere a una distribución binomial. Y para el cálculo de la probabilidad para la distribución binomial se tiene esta fórmula, ¿verdad? Pero no quiero que se preocupen por la fórmula, que nosotros vamos a utilizar la herramienta, la hoja de cálculo, que ya nos devuelve el valor de la probabilidad. Lo que tenemos que hacer es interpretar ese valor de la probabilidad. Como toda distribución, quiero mostrarles, existen dos, en el caso de las distribuciones de probabilidad para variable discreta, se tiene en cuenta dos situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, vamos a suponer de que esta línea representa los diferentes valores, ¿verdad? Diferentes valores, comenzando del valor 0. Entonces podemos tener para el valor 0, para el valor 1, valor 2, valor 3, 4 y así sucesivamente, porque son valores discretos. Entonces para el valor 0 va a haber una probabilidad, para el valor 1 va a haber otra, para el valor así, para cada uno va a haber un valor determinado de la probabilidad. Se puede calcular probabilidades puntuales en este caso. Por ejemplo, para la probabilidad de que una variable aleatoria tenga exactamente un valor determinado. Por ejemplo, la probabilidad de que
la calificación sea exactamente 3. Entonces lo que se hace es calcular un valor específico. Ahora, va a haber casos en que nos interese, por ejemplo, calcular la probabilidad de que apruebe un estudiante. Entonces sabemos que va a aprobar desde 2. Si tiene 2, si tiene 3, si tiene 4 y si tiene 5, va a aprobar. Entonces estamos hablando de la sumatoria de estas probabilidades. Entonces la probabilidad es que la variable tome valores mayores o iguales a 2, en donde esto va a ser igual a la probabilidad de que tenga calificación 2, probabilidad de que tenga calificación 3, probabilidad de que tenga 4 y probabilidad de que tenga calificación 5. Es la suma de las probabilidades, ¿verdad? Entonces se tendría que aplicar esta fórmula en varias ocasiones, lo que nosotros vamos a evitar con la hoja de cálculo. Entonces, ¿cómo se hace esto? La fórmula en la hoja de cálculo lo que nos permite es hacer la sumatoria acumulada, pero comenzando por el menor valor, en este caso comenzando de 0, y va acumulando hacia la derecha o hacia los valores crecientes de la variable. Entonces en la hoja de cálculo lo que me va a hacer es, si yo le pido la probabilidad para esta calificación, puedo pedirle exactamente ese valor o los valores anteriores, o que me sume los valores anteriores. Entonces lo que va a hacer la hoja de cálculo es calcular la suma de la probabilidad que salga 0, 1 y 2, ¿verdad? Entonces, como yo quiero la probabilidad de que sea mayor o igual a 2, entonces lo que tengo que hacer es hacer ese cálculo y restarle al total. Y ahí la importancia de esa propiedad que hemos visto antes, de que la suma de todas las probabilidades de que ocurra un evento es igual a 1. O sea, siempre la sumatoria de todas las probabilidades va a ser igual a 1, tanto para variables discretas como continuas. Muy bien, volviendo acá a nuestra distribución binomial, entonces esta fórmula es la que se aplica en la práctica. Si vamos a hacer en forma manual, nosotros no vamos a usar la hoja de cálculo, pero necesitamos entender si va a ser una probabilidad puntual o una probabilidad acumulada. Bueno, ¿qué características tiene la distribución binomial? Un experimento binomial se caracteriza porque el experimento consiste en intentos idénticos, o sea, se realizan varias veces el experimento, lo cual arroja diferentes eventos, pero las condiciones son idénticas. Por ejemplo, aplicar un instrumento de evaluación, una evaluación escrita, a un grupo de estudiantes y todos idealmente están en las mismas condiciones, refiriéndome a que a todos se les dio el mismo tipo de ítem. Luego, la siguiente característica es que en cada uno de los intentos, en cada experimento, solamente existen dos resultados posibles, como el ejemplo del verdadero o falso, ¿sí? Algo más importante, que lo que yo quiero observar va a ser resultado de éxito para mi experimento. Por ejemplo, no es que éxito siempre se relacione a algo positivo, ¿verdad? Ni que yo esté feliz porque el alumno se aplace o que se equivoque. Pero si yo quiero calcular la probabilidad de que el alumno se equivoque, entonces el resultado con éxito va a ser que se equivoque para mi cálculo. No, vuelvo a decir, no es que yo quiera que el alumno se equivoque, sino que como yo quiero calcular la probabilidad de que el estudiante se equivoque en un ítem, porque quiero ver si ese ítem está bien enunciado o cosas así, entonces el evento que yo voy a llamar éxito va a ser que el estudiante se equivoque, ¿sí? Bueno, entonces esa es otra característica. La tercera característica es que la probabilidad de éxito en un solo intento se va a llamar P, ¿verdad? Probabilidad de éxito. Y que va a ser igual a la probabilidad del
va a ser igual esta probabilidad en todos los otros intentos, ¿sí? Y la probabilidad de no éxito, vamos a decirle, que se le llama fracaso, es la diferencia entre el total, que dijimos que es 1, y la probabilidad de éxito, ¿verdad? Que es la probabilidad de fracaso. Entonces la probabilidad de fracaso es igual a 1 menos la probabilidad de éxito. Recordando que la suma de las probabilidades es siempre 1. Y los intentos son independientes. Quiere decir de que un intento no influye en el siguiente. O sea, otra característica de la distribución binomial. La quinta característica es de que la variable toma siempre valores enteros, ¿verdad? La probabilidad de que, por ejemplo, ningún estudiante apruebe, entonces estoy diciendo de que x vale 0. La probabilidad de que un alumno apruebe, estoy diciendo que x vale 1. Y así sucesivamente, hasta n, que es el número total de intentos. Bueno, acá tenemos un ejemplo que vamos a desarrollar en nuestra hoja de cálculo. Acá está. A ver, no es acá está. Muy bien. Entonces acá tenemos el ejemplo 1. Nos dice que en un examen, bueno, está bien así. En un examen formado por 20 preguntas, cada una de las cuales se responde declarando verdadero o falso, el alumno sabe que históricamente el 75% de los casos la respuesta es correcta, es verdadero, y decide responder al examen tirando 2 monedas. Pone falso si ambas monedas muestran una cara y verdadero si al menos hay una cruz. Se desea saber cuál es la probabilidad de que tenga más de 14 aciertos. Entonces, acá vamos a anotar los datos. N vamos a llamarle al número de intentos, que en este caso son las 20 preguntas. Muy bien. Ahora, la probabilidad de éxito. Acá dice que históricamente, el éxito va a ser en este caso que sea verdadero, que es lo que se quiere observar. ¿Por qué? Porque acá la pregunta me dice, o lo que pide el ejercicio es calcular la probabilidad de que tenga 14 aciertos. Entonces, la probabilidad de éxito va a ser 75%, que siempre se debe expresar en decimales. Para pasar de porcentaje a una fracción, entonces se hace 75 dividido 100 y nos queda 0,75. Esa entonces es la probabilidad de éxito. ¿Ok? Bueno, ahora, acá dice, se desea saber cuál es la probabilidad de que tenga más de 14 aciertos, más de 14 aciertos, o sea, que 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, nuestra X, que es el evento que queremos observar, va a ser 14. ¿Está bien? Ahora vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué es lo que queremos calcular? La probabilidad de que X sea mayor